Ya cuando pueda. Bueno, me hace mucha ilusión y me interesa mucho la conversación que vamos a tener a continuación con Andy Robinson. Bienvenido, Andy. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Porque creo que has hecho uno de los libros seguramente del año, ¿no? Aunque sí, aunque no sea una novela, aunque no tenga este barniz comercial, todo el mundo habla muy bien de Miedo, Asco y Esperanza en América, Off the Road, ¿no? De Andy Robinson, periodista, escritor. Y este es el trabajo de muchos viajes a Estados Unidos e intentar hilvanar una crónica que explique la situación de Estados Unidos actualmente. No sé si de decadencia o qué conclusión sacas. Bueno, mira, el subtítulo del libro es Miedo, Asco y Esperanza en América. Sí. Y el título del epílogo es Miedo, Asco y Desesperanza en América. O sea, digamos que resumirlo, no sé si por mi propia ciclotimia o por una coyuntura que cambia o lo que sea. Desde luego es una coyuntura muy interesante en el sentido de que todo lo que conocíamos anteriormente parece que se está fragmentando, ¿no? Sí. Pero bueno, hay muchas. Yo no sé si es posible hacer en estos momentos un resumen de si la cosa va bien o mal. Ya. Lo mejor es que si alguien, que creo que va a haber mucha gente, ya está circulando esa sensación, a alguien le interesa saber cuál es el camino que lleva el que fue un imperio, ¿no?, de referencia en el mundo moderno. Por favor, no se pierdan este libro, porque practica este periodismo cada vez más difícil de encontrar, al menos para mí, que este periodismo relajado, de viaje, de vivencia, ¿no?, de contraste y al final de interpretación personal. Porque tú en un momento dado dices que eres un reportero tratando de sobrevivir en tiempos de periodismo banal. Sí, eso es una referencia. Hay un capítulo sobre Nueva York que va un poco de la historia del nuevo alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ¿no? Sí. Que ganó las elecciones con un discurso de clase, ¿no?, basado en la idea de subidas de salarios, trata de combatir la desigualdad en una de las ciudades más desiguales del mundo, con impuestos sobre los banqueros de Wall Street. Y pensé, bueno, quizá por fin voy a poder vender artículos sobre la ciudad de las nuevas tendencias, que es Nueva York, que no sea sobre el último diner o el último restaurante de fusión o lo que sea, ¿no? Digamos que, porque es que yo estuve trabajando de corresponsal en Nueva York durante 9 años para La Vanguardia. Y constantemente recibías llamadas del jefe de la sección de estilo de vida, ¿no? Mira, ha pasado esto, hay un nuevo deporte en Nueva York. Pero siempre tenía esa sensación de que estabas escribiendo sobre cosas banales, temas, ¿no? Sí, banales y frívolas. Pero Nueva York ya, en cierto sentido, se está convirtiendo en un poco un modelo en estos momentos de una nueva política, ¿no? Sí, luego hablaremos, si podemos, de ese alcalde que comparas un poco a Carmena, Colau, a lo americano. Pero oye, en la actualidad, desgraciadamente, fatídicamente, en el día en que nos visitas con un trabajo sobre América, nos da la noticia terrorífica del atentado en Orlando, ¿no? Que no por desagradable deja de sorprendernos, ¿no? ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo pueden seguir permitiendo que se vendan armas en Estados Unidos? Nadie se lo explica, ¿no? No, y Obama, cada vez que pasa una barbaridad de esas, Obama lamenta el hecho de que siga habiendo posibilidades de comprar armas que en realidad son ametralladores de guerra, ¿no? Sí. Pero luego no cambia nada. Parece que hay un cierto enfrentamiento con el Congreso dominado por los republicanos. Es una cultura, incluso Sanders hasta cierto punto tiene una política. Bernie Sanders, que es el candidato de la izquierda. El que no ganará. Que no ganará, pero digamos en todos los sentidos, desde un punto de vista europeo, Sanders es un poco lo que la izquierda, la gente de la izquierda quizá pensaría, ojalá hubiera un político como Sanders en Estados Unidos, pero con una excepción, su defensa al derecho de usar armas, ¿no? También es verdad que es de un estado de Vermont, donde hay mucha caza y todo lo demás. Pero es algo arraigado en una cierta parte, sobre todo en el segmento del electorado blanco, ¿no? Interior, que es muy difícil ganar unas elecciones si haces un poco una política abiertamente en contra del derecho de poseer armas. ¿Tú, Andy, qué crees que le pasaría al mundo si ganara Trump?
Es una pregunta muy difícil. Yo creo que Trump, hasta cierto punto, es la personificación de una nueva política anti-establishment en Estados Unidos. O sea, el libro se llama Off the Road, en cierta medida porque yo percibía un cierto descarrilamiento de la sociedad estadounidense, un consenso que hace mucho tiempo no se ha salido de un espacio consensuado en torno a políticas bastante, ¿no?, que podríamos considerar neoliberales, ¿no? Yeah. Que tanto Trump como Sanders se sale de eso, ¿no? Yeah. Entonces, por un lado, Trump representa una serie de políticas muy preocupantes, ¿no?, xenófobas, racistas. Por otra parte, en cada discurso que hace reivindicaciones que antes habrían sido del movimiento antiglobalización, ¿no? Yeah. En contra del trato de libre comercio con México, incluso en contra de ese nuevo trato de liberalización entre Europa y Estados Unidos. Yeah. Con lo cual es un fenómeno muy extraño de Trump. Bueno, el libro pasa por muchos episodios, además, como comentábamos antes de entrar, tocas muchos, lo que te permite dar una visión muy panorámica de la América actual. Algunos te quedas con ganas de saber más cosas, algunos te ponen los pelos de punta, como por ejemplo la normalidad, si es que así puede decirse, cómo la guerra de los drones funciona en Estados Unidos con regularidad. Señores que van de su casa a un despacho, donde sea, a un centro, bombardean, ¿no?, desde Estados Unidos y vuelven a comer a casa, ¿no? Esto está pasando, ¿no? Está pasando, parece una película de Stanley Kubrick, ¿no? Pero es la pura verdad. Es que digamos, yo estuve en Las Vegas varias veces. Esto es en Las Vegas, ¿no? Sí, porque hay una base de las Fuerzas Aéreas Americanas en el desierto de Nevada, Sí. a 40 kilómetros más o menos de Las Vegas, que se llama Fort Creech. Y esos pilotos de dron viven en las afueras residenciales de Las Vegas, en casas normales y unifamiliares, con su césped, con el campo de golf al lado, Sí. y por la noche pueden hacer su barbacoa con los vecinos. Pero por las mañanas, a las Van a bombardear. 9 de la mañana, cogen el coche, van 40 kilómetros, se ponen un traje de piloto de dron, se meten en un cubículo con las pantallas y empiezan a hacer la guerra en Afganistán o Irak o en Pakistán, ¿no? Sí. Y pueden estar meses vigilando y en un momento determinado reciben la orden de disparar, ping, y luego, ¿no? Luego al final de la tarde vuelven a casa y cenan con la mujer y con los hijos, ¿no? Es una extraña juxtaposición de la guerra con la vida suburbial, ¿no? Bueno, esto es solo alguna de las cosas que cuenta. También hay un capítulo muy interesante sobre Las Vegas, sobre lo que todos intuimos de Las Vegas, pero que no somos profesionales, por tanto no investigamos ni ordenamos la información. Pero era curioso leerlo y ver el gran desaguisado kitsch de Las Vegas, con su ramificación de injusticia social, de consecuencias para la salud, para el juego, la prostitución. Leer todo esto cuando aquí nos vendieron hace un tiempo que era la salvación de España. Porque estuvo a punto Adelson de hacer Eurovegas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hay un término en economía que es ese contrafactual, ¿no? Lo que hubiera podido pasar, ¿no? Sí, y nos lo vendían como la salvación. Eso habría sido un auténtico desastre, ¿no? Yo de hecho estaba en Las Vegas cuando anunciaron la visita de Sheldon Adelson a Barcelona. Sí. Y recuerdo que me quedé de piedra, ¿no? Y me explicaron que iban a hacer una especie de casting en el desierto, que estarían los representantes de Barcelona y Madrid para tratar de decir quién iba a dar más regalos a Adelson. Y era un poco, yo en el capítulo trato de explicar que todo el background de Las Vegas es una ciudad dominada por la mafia, ¿no? Pero sigue la mafia. Históricamente la mafia. Sí. Con la diferencia de que la mafia pagaba a los políticos, pero en España las autoridades madrileñas y barcelonesas estuvieran haciendo una serie de incentivos y regalos a Adelson, que es el equivalente de la mafia en Las Vegas actualmente, ¿no? Sí. Entonces tienes esa
Supongo que Barcelona y Madrid en estos momentos estaban en un momento tan bajo después del pinchazo de la burbuja de la inmobiliaria, etcétera, que cualquier cosa parecía atractivo, ¿no? Todo esto no tendría más importancia si no fuera porque estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Y el poder de irradiar su poder en todos los niveles por el mundo, claro. Tú, por ejemplo, dices algunas cosas como que cuando vamos a Las Vegas y dices, ah, mira qué kitsch, qué hortera todo, qué modelo neoliberal y tal, pero es que en realidad ese modelo ya se ha extendido por el mundo, ¿no? Sí. Y eso dices que te provoca escalofríos comprobar como cada vez Barcelona, Madrid, ya son un reflejo de este modelo americano, ¿no? Y no nos damos mucha cuenta de ello, ¿no? No, es como una invasión de los ultracuerpos, de alguna manera, ¿no? Yo te voy a decir, con este decorado del diner aquí, se parece un poco al ensanche de Barcelona, ¿no? Sí. ¿No? Es que ahí es la ciudad de Barcelona imitando a Nueva York, imitando a París, ¿no? Por eso en el capítulo sobre Las Vegas hay una segunda parte que trata de comentar que a pesar de esa gran victoria y gracias a las luchas ciudadanas contra Eurovegas, tanto en Barcelona como en Madrid, hay esa sensación de que la ciudad en la que vives, ¿no? Se está convirtiendo paulatinamente en una invitación, una ciudad temática, ¿no? Sí, parques temáticos. Sí, son parques. Y yo sé si tú lo notas y lo noto mucho en Barcelona, porque es que de repente voy a un bar y me doy cuenta que es un bistro que en realidad no es un bistro tipo catalán, pero en realidad pertenece a una multinacional y con financiación de un fondo de inversión en la City de Londres. Sí. Y el camarero te sonríe porque quizá necesita las propinas, cuando antes tenía un contrato indefinido y estabilidad laboral, por lo tanto no hacía falta que te sonrías tanto, ¿no? Ya. El modelo americano poco a poco se va implantando. Y el Paseo de Gracia es propiedad de pakistaníes, indios, fondos de inversión, como pasa en Madrid, como pasa en todos lados, ¿no? Sí. Oye, después de viajar tanto y pensar y escribir sobre ello, sobre lo que ves, ¿eres pesimista? Eso depende del día que me haga esta pregunta, porque la verdad es que es un poco... Hoy, por ejemplo, bueno, hoy es para ser pesimista con lo de Orlando, sí, ¿no? lo de Orlando es un desastre, ¿no? Porque en todos los sentidos es una tragedia, pero también va a alimentar yo creo que va a alimentar el discurso de Trump, islamofobia, etcétera, ¿no? No, yo creo que hay dos. Estamos un poco en ese momento de que puede ir por un lado o otro, ¿no? Y la campaña de Sanders ha sido muy esperanzadora, ¿no? Ha movilizado a muchos jóvenes en Estados Unidos en torno a lo que es un programa abiertamente socialista. Y esto, la palabra socialista en Estados Unidos es impensable, ¿no? Del demonio, ¿no? Así que algo está cambiando que para mí, desde mi punto de vista, es muy alentador. Oye, y la pregunta del millón, ¿qué pasará en España? Estamos en campaña ya, ¿eh? Ya sé Pues que sí, no has hecho un también. libro. Sí, no has hecho un libro sobre España, ¿eh? Pero No. ¿qué va a pasar? ¿Lo mismo que en las otras elecciones? Bueno, o ya están pasando cosas sin que nos demos cuenta realmente en materia de resultados electorales, ¿sabes? Creo que está pasando un poco lo mismo en España como en Estados Unidos, en el sentido de que está ya todo lo que teníamos como inmutable, imposible de cambiar, de repente se está viniendo abajo al ritmo de vértigo, ¿no? Sí. Y afortunadamente yo creo que aquí, por lo menos, el discurso y es un homenaje en cierta medida a gran parte del pueblo español, que no van por el lado de Donald Trump, sino por el lado de Bernie Sanders. Y creo que el auge de Podemos es, desde mi punto de vista, muy interesante, ¿no? Ya veremos. Digamos, yo no tengo ni idea ni de hacer previsiones, imposible, pero digamos, algo ha cambiado en Europa, en Estados Unidos, desde la crisis financiera. Hay una rabia y una sensación de injusticia generalizada que se palpa en las calles de las ciudades estadounidenses, tanto como España. Y aunque a veces da un poco de miedo, porque es lo imprevisible, ¿no? Sí. Pero por lo menos hay una sensación que tú puedes empezar a cambiar las cosas, ¿no? Por tu propia involucración, ¿no? Ya. Oye, ¿y todavía eres inglés? Sí, todavía soy inglés.
Que llegaste a los Yo 80. la verdad es que no sé de qué patria soy en estos momentos, porque estoy pasando tanto tiempo de viaje. Creo que tengo 4 o 5 ciudades donde me siento bastante a gusto y ninguna en la cual me siento muy a gusto, ¿no? Pero es una forma de... mañana me voy a Inglaterra para cubrir el referéndum del Brexit, ¿no? Bueno. Así eso va a ser otro, sí, ¿no? Otro fenómeno, un poco de también esta rabia ciudadana se está manifestando de formas muy extrañas, ¿no? Pues Andy, gracias por tus artículos que nos ayudan a entender un poco más el mundo y por esta radiografía de América que también aclara muchas cosas. Nos vamos a comer una hamburguesa, si quieres, Venga, de estas de 40 perfecto. pisos que hacen aquí, ¿sabes? Mejor que los minis, ¿no? Sí, que es tan mala para el colesterol que te sienta bien, ¿sabes? Llega un momento que el propio colesterol entra en caos y dice, pues me lo voy a comer. Muchas gracias por venir. A ti, Andrea. Y a ustedes también. Volvemos mañana. Gracias. Chao.